Soy Mireia Cabrero de la empresa Pirinature Consultoría y os voy a acompañar durante este viaje en el que os daré datos, ejemplos y herramientas, no solo para cumplir con vuestros compromisos con la marca Calidad Rural, sino también para que encontréis sentido de todo este mundo tan disperso como es la sostenibilidad. Como ya sabéis, pertenecer a la marca de calidad territorial europea, Calidad Rural, conlleva obtener un distintivo que os diferencia de este mercado globalizado en el que vivimos. Su protocolo os marca una mejora en los procesos de gestión en vuestras empresas que implica cada vez más un compromiso con el medio ambiente y la comunidad en la que vivimos. Esperamos que estos vídeos os doten de herramientas que os ayuden a mejorar estos compromisos, por lo que hoy trataremos de diseñar vuestras propias buenas prácticas ambientales de vuestra empresa. Os daremos sugerencias de cómo acercar una actividad empresarial a la sostenibilidad. Y de hecho cada empresa y cada actividad es un mundo, por eso vamos a proponer un sencillo método gráfico basado en una tabla de componentes ambientales y vuestras actividades de la empresa que esperamos que sirva para visualizar más rápidamente las buenas prácticas. Así que coge papel y boli y empecemos. Os propongo que dibujéis una tabla que cruza los 5 componentes ambientales que siempre se ha de tener en cuenta en cualquier análisis desde un punto de vista ambiental, como son el agua, la energía y el cambio climático, los residuos que se generan en la empresa, los materiales que compramos, así como esos productos tóxicos que pueden ser potenciales contaminantes del agua, del suelo, o nuestro impacto, nuestro papel en la sociedad y en el paisaje. Por otro lado, a la izquierda ponemos esas actividades de nuestra empresa, que yo he puesto aquí un ejemplo en 5 partes. Puede ser desde la limpieza y mantenimiento, la iluminación y la climatización, esos equipamientos que componen nuestra empresa, la comunicación, cómo llevamos a cabo esa comunicación en el exterior con nuestros empleados y con nuestros clientes, así como la gestión y nuestra política, y luego la movilización y transporte o la distribución en según qué casos y según qué empresas. Esta tabla os va a permitir visualizar las diferentes interacciones del impacto ambiental o uso de recursos naturales con vuestra actividad y localizar en ella las ideas que deberán formar vuestras buenas prácticas. Vamos a analizar con más profundidad y daros ejemplos para que lo apliquéis en vuestros negocios. Así pues, vamos viendo por los diferentes impactos ambientales. Empezaríamos, por ejemplo, por el agua. Y vemos que ya solo en limpieza y mantenimiento ya tendríamos una acción, unas buenas prácticas que hacer, como por ejemplo optimizar el uso del agua o reutilización o depuración. Hay muchas empresas en el mercado, por ejemplo en turismo, en la costa mediterránea, en la que el agua se reutiliza, las aguas grises, por ejemplo, se reutilizan o se depuran para volver a utilizarlas en otros usos. En mantenimiento sería clave también tener localizado dónde están las fugas. Por ejemplo, cuando se ve un goteo en algún tipo de canalización o en algún tipo de grifo, ¿no? También en nuestros equipamientos también hay posibilidades de hacer mejoras, ¿no? Desde instalar reductores de caudal para la grifería, colocar cisternas de doble descarga de los sanitarios, recogida de agua de lluvia, eso cada vez más interesante en estos momentos de que cada vez hay más sequía y cambio climático. La comunicación es muy importante también porque necesitamos informar a nuestros clientes para saber qué medidas estamos aplicando y pedirles su colaboración. Lo mismo también con nuestros empleados. Si es necesario formarlos, pues debe plantearse. En gestión lo mismo, es necesario llevar un control de los consumos a través de los contadores. Hay que medir y marcar objetivos de reducción de agua. En energía, cambio climático, un elemento muy importante, desde luego no solo por nuestra economía, sino por el cambio climático y por recursos naturales. Vemos que pueden estar en todos nuestros apartados de nuestra empresa, como por ejemplo el mantenimiento.
es necesario mantener esa limpieza de filtros del vehículo, por ejemplo. Cuando más tenemos nuestros equipos mejor preparados, son más eficientes y por tanto consumen menos. También, por ejemplo, en el tema de iluminación y climatización, en hoteles, casas rurales, por ejemplo, las lámparas LED son mucho más eficientes y de menos consumo. También es muy interesante esos detectores de presencia para que cuando pasen nuestros clientes o nuestros empleados o los enciendan en el momento necesario. Esos, o si no, temporizadores. O cuando ya en temas de climatización, pues unos termostatos sectorizados, es decir, que solo se pueda encender y regular en unas salas determinadas, ¿no? O en solo unas habitaciones. Los aislamientos naturales también son muy importantes. Puede reducir el 50% del consumo energético de nuestro edificio. Se puede utilizar también sistemas para hacer sombra o reducir temperaturas exteriores, sobre todo cada vez que ahora que está aumentando más la temperatura puede ser muy interesante las cubiertas vegetales. En nuestros equipamientos pues hemos de considerar que tenemos una caldera seguramente y puede ser de alta eficiencia o puede ser sustituida por otros combustibles menos contaminantes. O electrodomésticos que necesitemos en nuestras empresas, tipo frigoríficos o cámaras, y que puedan estar con un certificado eco, unas etiquetas eco. Y eso supone menos consumo tanto de agua como de electricidad. También hay que valorar la posibilidad de poner placas solares o termosolares, porque puedes ahorrar ese consumo en electricidad o en calor, es muy importante también. Aquí tenemos el mismo problema o la misma situación. Necesitamos comunicar estas medidas a los clientes y empleados para que ayuden y colaboren, y aparte porque marcamos esa conciencia. Y podría ser, por ejemplo, informando en todo el edificio o en la misma página web. Incluso podemos comunicar dónde hay transporte público en nuestros alrededores para llegar ahí, ¿no? Para intentar evitar ese gasto de combustible fósil. En gestión también nos pasa 3/4 de lo mismo que en el agua. Es necesario controlar esos consumos. Podemos conseguir las facturas que nos llegan cada mes y ir analizando a través de los contadores qué consumos vamos teniendo, porque primero tenemos que medir, luego marcar los objetivos para poder reducir esa energía. Y en transporte, movilización o distribución, pues tenemos que apoyarnos en las redes locales. Seguramente conseguiríamos compartir esos gastos o esos desplazamientos. También hemos de pensar que la posibilidad de obtener vehículos menos contaminantes. A veces se puede contratar empresas de transporte que ya de por sí ya sean menos contaminantes, o potenciar el transporte público en los clientes, como lo habíamos dicho, en los empleados, o incluso poner puntos de recarga de vehículos eléctricos en nuestro establecimiento para nuestros clientes o para nuestros empleados o para nosotros mismos, ¿no? También puede ser en el tema de distribución, pues por ejemplo, si tienes un producto de venta, la recogida en otras tiendas de la red marca de Calidad Rural, por ejemplo. En lo que se refiere a residuos, consumo de materiales o compras, también lo tenemos que ir analizando punto por punto según nuestra actividad. Entonces, si volvemos también a lo que es el apartado de limpieza, vemos que puede haber unos detergentes que se pueden comprar a granel o que sean de envases retornables o reutilizables, ¿no? Aquí hay que evitar al máximo todo lo que es el residuo generado por envases. Por ejemplo, si fuera un servicio o una transformación de un producto, sobre todo es muy interesante ofrecer o usar productos locales que vamos a decir dentro de la marca de Calidad Rural, que sean de proximidad, que sean ecológicos, pues lo mismo que sean de menos consumo, que haya menos despilfarros, que hay que tener en cuenta las mermas, los subproductos. Siempre decimos que
hay la compra de estos productos, según cuáles, es posible que también reduzcas tu impacto, ¿no? Puede ser desde un 10, un 20%, un 30%, depende cuál puede ser. O sea que vale la pena tener en cuenta esos proveedores que tenemos a nuestra disposición. Entonces, luego en equipamiento también podemos hacer una reparación. Pensar siempre que es mejor hacer una reparación, ya lo sabemos, pero últimamente cada vez parece que sea más imposible, o adquirir de segunda mano. La cuestión es evitar consumir tantos recursos naturales que hay, y una de las opciones sería la segunda mano, o compartir equipos en la red local de la marca Calidad Rural, o incluso una compostadora comunitaria, ¿no? Se puede apostar por muchas opciones. En comunicación, pues tendremos que informar a los productores locales, sobre todo a los clientes, de cuáles son los que tienen a su disposición, y informarles también del origen de las compras, ¿no? Eso puede ser muy interesante. Si tienes un cliente que sabe de dónde procede lo que tú estás comprando y les explicas, puede ser como una herramienta de marketing muy interesante, pues que a la vez los estás sensibilizando para que le dé valor a esos productores de la zona. En gestión, sobre todo se trata en tener esa política de compras que hemos dicho, de productores locales, concretar condiciones con los proveedores, eso también puede ser muy interesante de tenerlo claro. Vigilar esas calificaciones ambientales, tenerlas presentes, leer las etiquetas en el momento que se compran, porque ya es lo que decimos, puedes reducir el impacto de tu actividad según los proveedores que tengas, y sobre todo pues ir tendiendo a la búsqueda de esos proveedores sostenibles. La distribución también sería muy interesante tener en cuenta ese diseño de embalaje con menos residuo, o que sea reutilizable. Pensar en un producto en el que lo distribuyes con un embalaje que se pueda compostar. Pues esto puede ser un atractivo más de vuestro producto, ¿no? O pensar en el momento de diseño si puede ser retornable. En cuanto a elementos tóxicos, también hay varios ejemplos que podáis tener en cuenta. En limpieza y mantenimiento también es muy claro, porque el detergente contamina el agua. Es mejor siempre que busquéis esos detergentes que sean ecológicos, o llevar los aceites usados a gestores autorizados. Sobre todo, y las pinturas, cuando menos tóxicas mejor, desde luego, pero si existen hay que llevarlos también a esos gestores de residuos. No los podemos dejar ahí a la basura normal, y que haya un vertedero y por tanto la contaminación de los suelos. Hay que tener mucho cuidado con esos productos tóxicos. En iluminación nos pasa igual, tenemos unas lámparas que necesitan ser tratados con gestores autorizados. También unos equipos, unos aparatos eléctricos. La basura eléctrica de productos electrónicos es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en temas de residuos a nivel mundial. Por tanto, hay que llevar los subgestores especializados en esos tratamientos, aparte de que tienen unos componentes que pueden ser luego reutilizados. También pues las pilas también necesitan esos gestores autorizados, hay que llevarlos en el lugar correcto. Luego tenemos el tema de los gases fluorados de los frigoríficos. Todos los refrigerantes son muy contaminantes para la atmósfera y son precursores del cambio climático, del calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero. Por tanto, hay que tener también mucho cuidado con qué se hace con esto. Aquí también es importante, sobre todo porque es un tema de salud, informar a los empleados, ¿no? De cómo se hace, cómo se trabaja correctamente y cómo recogerlos, y esa gestión de esos productos tóxicos y su tratamiento para llevarlo luego a un sitio autorizado. Ahí estamos en lo mismo en tema de gestión. La política de compras es muy importante, siempre buscando esos productos menos contaminantes. Y búsqueda de esos gestores de residuos que hacen tratamiento de esos productos tóxicos.
En el transporte nos vemos que las baterías de los vehículos y los aceites usados pues también tienen que llevarse a un sitio autorizado. Y ya por último, y no menos importante, es nuestro papel en la sociedad o cómo es nuestro impacto en el paisaje. Tenemos que entender que somos parte de una comunidad y como tal tenemos una serie de responsabilidades. Tenemos muchas acciones que plantear, ¿no? Por ejemplo, solo con revisar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible ya nos podría dar una idea de por dónde ir hacia qué objetivos ir enfocando nuestra empresa, ¿no? Nuestros valores. Otra vez, por ejemplo, ya sabemos que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible incluye evitar ese despilfarro de los alimentos. Para eso, sobre todo, es muy importante para según qué actividades, como el mundo de la hostelería. También, bueno, hemos de tener muy claro dentro de nuestra política que queremos asegurar esos recursos naturales. O, por ejemplo, hay opciones como, por ejemplo, las comunidades energéticas o las comunidades de alto consumo colectivo. Todo esto puede ser vías a explorar y a trabajar como empresa. También sabemos que hay una población más vulnerable y que se puede hacer una lucha contra la pobreza. Todos conocemos muchas empresas que trabajan en esa línea. O, por ejemplo, podemos promover estilos de vida más sostenibles. Desde luego, muchos expertos cada vez apuestan más por el decrecimiento y tener bienestar, ¿no? Por eso se le llama que menos es más. Luego, sobre todo, y casi imprescindible, es evaluar nuestra relación con los vecinos. Ellos son los que pueden sufrir las consecuencias de nuestra actividad y por tanto hay que tenerlos en cuenta y sobre todo contar con esa red que puede suponer la marca de calidad rural. En lo que se refiere al paisaje y su conservación, hay cientos de proyectos que pueden ser muy interesantes en los que favorezcan esa biodiversidad ahora tan afectada, ¿no? Y por ejemplo, en tema de turismo, pues podríamos evitar las masificaciones turísticas, indicando a nuestros clientes lugares que sean más tranquilos o que sean, pues, que no perjudiquen tanto por el hecho de su masificación. Podemos transmitir en nuestra publicidad pues a la sociedad, a los clientes, a nuestros proveedores, a las administraciones, nuestros valores ambientales. Somos parte inspiradora para cambiar la sociedad. Y ya terminando, solo me queda resumir que todo negocio, por muy pequeño que sea, merece analizarse, ya sea en el momento de la limpieza de las habitaciones de una casa rural o la elaboración de una mermelada. En algún punto habrá un consumo de recursos naturales o un impacto en el medio ambiente y que por tanto se nos abre varias posibilidades de hacerlo mejor y de forma más responsable. Y que comunicarlo a nuestros clientes, proveedores o comunidad seguramente no requiere de un gasto económico, sino que demuestra una manera de hacer que nos diferencia del resto e incluso seamos un ejemplo para otras empresas. Así que nada más, muchas gracias y gracias por vuestra atención.